Psy no logró componer un éxito del mismo nivel del Gangnam Style y recurrió al alcohol para soportar el fracaso, mientras Gotti perdió más de $10 millones en regalías por Somebody That I Used to Know debido a que prefiere mantener su música en el circuito independiente, lejos de la presión de la música comercial. Estos son 20 One Hit Wonders que desaparecieron trágicamente. Comencemos con el fenómeno viral más explosivo de la historia, que sentenció a un veterano artista surcoreano a una prisión de ansiedad clínica. El artista del pop coreano admite tener problemas con el alcohol, llamando el vodka su mejor amigo. En julio del 2012, Park Ji-sang rompió un récord que parecía imposible: alcanzar 1.000 millones de visualizaciones en YouTube con el video musical de su mega hit Gangnam Style. Tan solo durante los primeros 6 meses, generó más de $8 millones en ingresos publicitarios y atrajo la atención del manager de talentos Scooter Braun, quien prometió convertirlo en una estrella mundial después de trabajar con cantantes del nivel de Justin Bieber y Ariana Grande. Para ese entonces ya tenía una respetada carrera de 10 años en Corea del Sur como rapero satírico, pero de repente se vio presionado por su agencia de talentos YG Entertainment a replicar el éxito del Gangnam Style. Aunque la canción Gentleman fue un hit respetable, no eclipsó su trabajo anterior y rápidamente se hundió en un bloqueo creativo severo. Con tal de soportar el implacable escrutinio de la prensa y las exigencias de trabajar 14 horas al día, el artista recurrió al alcohol e incluso confesó que el vodka se volvió su herramienta de supervivencia diaria para lidiar con el síndrome del impostor. Tras comprobar que no podía seguir componiendo éxitos, la industria musical occidental lo desechó como una novedad de un solo uso. Por ende, el público perdió interés en cuestión de semanas, relegando su figura a las listas de reproducción de fiestas temáticas y descartando cualquier intento de mostrar su verdadero talento musical. El choque frontal contra las expectativas del mercado mundial lo forzó a abandonar su carrera internacional y regresó a Seúl para fundar P-Nation, una agencia de talentos diseñada para proteger a los nuevos ídolos del tóxico ecosistema que él experimentó. Y si crees que la sobreexposición destruye la salud, el siguiente prodigio musical prefirió incinerar su cuenta bancaria antes que vender su integridad. Esta fue la canción de ruptura más lucrativa de la década, compuesta por un purista que renunció a la fortuna para proteger su paz mundial. La pista de Somebody That I Used to Know, construida sobre un sutil sample del guitarrista brasileño Luis Banfa, vendió 13 millones de copias en 2012 y le otorgó 3 premios Grammys al músico cuyo verdadero nombre es Walter de Backer. Sin embargo, él operaba bajo una ética de trabajo estrictamente independiente, grabando voces en el granero de sus padres en Australia para mantenerse lejos de los estigmas de la industria musical. Cuando la canción fue absorbida por la cultura de masas, apareciendo en episodios de Glee y comerciales de televisión, Gotti experimentó una disonancia cognitiva severa, pues se negó a autorizar la monetización de su video musical en YouTube, dejando sobre la mesa más de $10 millones en regalías de publicidad. Es por esto que declaró que el arte perdía su valor fundamental al convertirse en un producto de fondo para vender productos de consumo. A raíz de esta situación, los ejecutivos de su sello discográfico quedaron paralizados al presenciar cómo su principal fuente de ingresos saboteaba su propio ascenso. Mientras tanto, sus fans exigían giras de conciertos y un álbum, pero Gotti desmanteló su infraestructura promocional, cancelando entrevistas y rechazando colaboraciones con los principales productores musicales. I felt quite depressed a lot of times, and so that sort of started to really seep out into how the whole of my life was. Su integridad artística se mantuvo intacta, pero su nombre desapareció de la cultura pop, más que todo por negarse a trabajar bajo disqueras tradicionales que exigen nueva música todos los años. Aunque rechazar millones requiere convicción, enfrentar al gigante de la industria de los juguetes requiere abogados que el siguiente grupo no pudo costear. Su himno Eurodance, que definió el final de los 90, provocó un litigio corporativo que agotó los recursos y la creatividad de este cuarteto europeo. En 1997, el cuarteto danés noruego Aqua vendió 8 millones de copias de Barbie Girl que inyectaron un capital masivo a Universal Music. El problema surgió cuando Mattel interpuso una demanda por infracción de marca registrada al usar el nombre de su producto estrella. Los abogados de la compañía de juguetes argumentaron que la letra sexualizaba el producto principal y amenazaba un imperio comercial valorado en miles de millones de dólares. Además, Mattel contrató firmas de litigación agresivas que arrastraron a los músicos por tribunales durante años, exigiendo el cese de ventas de la canción y el pago de daños punitivos masivos. Por ello, la banda tuvo que desviar la atención de la producción de su segundo álbum de estudio, Aquarius, para asistir a declaraciones al tribunal. La consecuencia de todo esto es que la moral del grupo se fracturó y retrasó 3 años de lanzamiento de nueva música en un mercado que exige inmediatez. En 2002, el Tribunal de Apelaciones desestimó el caso bajo el argumento de la parodia protegida de la primera enmienda, así como también el juez Alex Kosinski le aconsejó a ambas partes
partes que se relajaran, pero el daño en las relaciones públicas ya estaba hecho, pues las estaciones de radio consideraron el grupo como material radiactivo y se negaron a emitir sus canciones más serias. La mayor ironía de todas es que la misma corporación que intentó quebrar la banda autorizó el uso de un sample de Barbie Girl para la canción Barbie World, grabada por Nicki Minaj y Ice Spicy para la película estrenada en 2023. Pero si las demandas externas destruyen trayectorias, las disputas por el control de marcas familiares terminan en daños físicos irreparables, como demuestran nuestros siguientes artistas. Este dúo que monopolizó las pistas de baile del 2011 sacrificó lazos de sangre y la salud por el control financiero. La llegada de Party Rock Anthem y Sexy and I Know It generó 9.7 millones de ventas digitales en Estados Unidos, provocando que el dúo formado por el tío y sobrino Redfoo y Sky Blue monetizaran cada aspecto de su marca, desde líneas de ropa hasta patrocinios de bebidas energéticas. Aparte de esto, el calendario de la disquera Interscope Records exigía 200 conciertos anuales con coreografías de alto impacto. Pero este frenético ritmo de trabajo le causó a Sky Blue una hernia discal que requirió múltiples inyecciones epidurales para poder mantenerse de pie. Simultáneamente, el flujo masivo de dinero detonó una disputa legal en silencio, ya que los abogados de ambos músicos comenzaron a pelear por los porcentajes de registro de la marca registrada LMFAO, dividiendo a la familia en facciones legales que se comunicaban exclusivamente a través de correos electrónicos. En 2002 el dúo anunció una pausa indefinida, mientras que los fanáticos de la música electrónica de consumo masivo los reemplazó en un par de meses por nuevas estrellas en ascenso como Avicii y Marshmello. Al mismo tiempo, los medios documentaron la caída, señalando que el nepotismo y la falta de un catálogo musical con profundidad los condenaba a la obsolencia una vez que pasaron de moda. After my back went out, I didn't speak to Foo for a year. El silencio entre ambos artistas perdura hasta el día de hoy, ya que siguieron caminos separados, con Redfoo intentando una carrera como juez de televisión en Australia, en tanto Sky Blue se dedica a la producción independiente. Y hablando de dinámicas familiares bajo reflectores de la fama, el siguiente caso expone a la monarquía de los años 90 devorando a un grupo de jóvenes. El estribillo más pegadizo de 1997 convirtió a 3 hermanos compositores en prisioneros de una imagen infantil que los sellos discográficos se negaron a actualizar. El álbum Middle of Nowhere vendió 10 millones de unidades y posicionó MMMBop en el número 1 en 27 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Lo que siguió a este mega hit es que Isaac Taylor y Zach Hanson poseen habilidades genuinas de composición y arreglos vocales, pero la industria los empaquetó como una mercancía para un grupo demográfico de niñas preadolescentes. A medida que sus cuerdas vocales maduraron biológicamente, su sonido natural transitó hacia el rock independiente con influencias de blues. Sin embargo, los ejecutivos de Mercury Records y posteriormente Island Def Jam bloquearon su evolución, causando que durante 3 años la disquera rechazara más de 80 canciones originales presentadas por la banda y hasta les exigieron que grabaran material prefabricado por terceros que replicara la fórmula de MMMBop. La transición fallida fue castigada por las revistas musicales, que se negaron a reseñar sus esfuerzos independientes con seriedad. Luego MTV dejó de emitir sus videos al considerar que ya no encajaban con el esquema estético de principios de los 2000, mientras que el público general asumió que habían perdido su talento, encasillándolos como una reliquia de los 90, cuando en realidad eran jóvenes talentosos a los que no les permitieron crear su propia música. Al fundar su propio sello independiente, 3CG Records, lograron retener a una base de seguidores devotos y crear un modelo de negocio rentable en la actualidad. Sin embargo, para la mayoría del público, siguen atrapados en un hit de 1997. Y si analizamos canciones que arruinaron carreras, nuestra siguiente posición nos traslada al epicentro de una teoría de conspiración religiosa. Veamos ahora cómo el mayor hit de exportación española de principios de siglo fue aniquilado por contratos abusivos y una histeria colectiva financiada por grupos religiosos conservadores. Durante el verano del 2002, las hermanas Muñoz se adueñaron de las ondas de radio con ACDG, el tema cuyo coro era una deconstrucción fonética en español del clásico de hip hop Rapper's Delight. Aunque la canción generaba decenas de millones de euros en ganancias, las cantantes estaban atadas a contratos de representación que concentraban el grueso de las regalías de publicación y derechos conexos en los productores y ejecutivos del sello discográfico. Además de la explotación financiera, el grupo enfrentó un sabotaje mediático inesperado, ya que en América Latina diversos grupos religiosos iniciaron una campaña de difamación, argumentando en cadenas de correo electrónico y televisión abierta que la letra contenía dialectos satánicos que inducían a la juventud a rituales oscuros, lo cual solo sirvió para destruir la reputación familiar del grupo. En consecuencia, las estaciones
estaciones de radio en varios países hispanohablantes cedieron ante la presión de los anunciantes y retiraron la canción de su programación rotativa. Al mismo tiempo, el escrutinio constante y la fatiga por una agenda promocional que las obligaba a volar entre 3 continentes terminaron por quebrar el ánimo de las intérpretes, generando que su segundo álbum, titulado Un Bloody Mary, fuera un fracaso que ni siquiera figuró entre los 100 más vendidos. En 2006, las hermanas optaron por retirarse de la industria, priorizando su estabilidad emocional lejos del caos legal y las acusaciones absurdas. No obstante, a partir del 2018, se reunieron para dar conciertos en Europa y Latinoamérica, pero hasta ese momento no han grabado música nueva y siguen viviendo del éxito de la CRG. Si esta historia te parece caótica, espera conocer el odio masivo que millones de personas descargaron sobre una joven estudiante de secundaria. Este experimento de autopublicación en YouTube desencadenó una cacería de brujas digital que redefinió los límites del ciberacoso. En febrero del 2011, la estudiante de 13 años Rebecca Black subió el video Friday, producido tras pagar $4,000 a la empresa ARK Music Factory, la cual se dedicaba a fabricar canciones genéricas para adolescentes con aspiraciones de ser estrellas. Por alguna razón desconocida, YouTube le recomendó el video a los usuarios, causando que las visualizaciones se dispararan en decenas de millones en cuestión de semanas. De inmediato, los blogs de cultura pop, las redes sociales y los comediantes de televisión nocturna establecieron la narrativa de que era la peor canción jamás producida. Pero lo peor vino cuando millones de internautas lanzaron ataques directos al adolescente, quien se vio forzado a abandonar la escuela debido al hostigamiento de sus propios compañeros de clase. Mientras tanto, la productora ARK Music Factory retuvo los derechos de autor de video y ganaron una fortuna con el tráfico generado por el odio colectivo. En ese entonces, YouTube experimentó un punto de inflexión en sus métricas de interacción negativa, ya que la opción de no me gusta en el video batió récords históricos. A terrible backlash. I became unbelievably depressed. Tras una década de terapia y reinvención en circuitos independientes, Rebecca emergió como una figura pop sólida y hasta produjo un remix de Friday para darle un poco de dignidad a la canción que la hizo famosa. Si escapar de la sombra de un hit viral es estadísticamente improbable, el siguiente artista quedó petrificado en una estética de la que jamás logró salir. Este creador del sample, que dominó las radios en 1999, quedó secuestrado en el personaje del traje de rayas y sombrero fedora. El músico alemán David Lubega construyó Mambo número 5 utilizando fragmentos instrumentales del compositor cubano Dámaso Pérez Prado. Absolutamente nadie esperaba que fuera un super éxito, pero esto fue lo que ocurrió a finales de los 90, cuando la canción vendió 8 millones de copias y hasta recibió una nominación al premio Grammy por mejor interpretación vocal pop. Si bien era alemán y no cantaba en español, la maquinaria de marketing de la disquera BMG Records lo empaquetó como un Latin lover caricaturesco, exigiendo por contrato que vistiera trajes de época y mantuviera una personalidad extravagante en cada aparición pública. Sin embargo, cuando la disquera le exigió la entrega de su segundo álbum, Lubega produjo baladas y arreglos de soul más complejos, intentando demostrar su rango vocal genuino. Pero al escuchar las canciones, los ejecutivos se negaron a financiar la promoción de cualquier sencillo que no incluyera sonidos caribeños bailables y básicamente lo encasillaron en un estilo del que no pudo salir jamás. Por esa razón, la audiencia lo consolidó como un artista de nicho exclusivo para fiestas temáticas y de hecho en sus conciertos, la multitud se mostraba hostil cuando interpretaba canciones de su nuevo repertorio, exigiendo la repetición de su Mambo número 5. Aunque grabó 6 álbumes más, el cantante comprendió la realidad económica de la industria y canalizó su personaje hacia presentaciones en cruceros con tal de monetizar la nostalgia sin intentar convencer a la crítica. Ahora pasemos al siguiente puesto, quienes tuvieron la mala suerte de ver cómo internet transformó su balada más dolorosa en un chiste sarcástico. La balada alternativa más rentable del 2004 alienó a la base de fanáticos original de la banda y mutó en el chiste más despiadado de TikTok. Esta banda californiana operaba en el circuito de post-grunge new metal hasta que la inclusión de The Reason, una balada impulsada por arreglos de cuerda y guitarra acústica, generó 1,000 millones de reproducciones y catapultó el disco a ventas de platino. De inmediato, la disquera Island Records redefinió el plan de marketing de la banda y los empujó a emisoras de música adulta contemporánea y programas de entrevistas matutinos. El problema es que este giro garantizó millones en riesgos, pero destrozó su credibilidad dentro del circuito del rock que formaba su base de fanáticos. Por ello, el vocalista Doug Rock presenció cómo los fanáticos que los acompañaron desde el comienzo los etiquetaron de mercenarios corporativos que solo querían ganar dinero y no grabar música auténtica. Años después, con la llegada de la era digital y TikTok, el dramatismo de la canción fue extraído de contexto y empaquetado como música de fondo para videos irónicos de caídas y situaciones humillantes.
La banda continúa produciendo material independiente y girando en la ruta de la nostalgia de los 2000, asumiendo que su catálogo de rock pesado vivirá para siempre bajo una sombra de su propia balada. Y hablando de himnos melancólicos, el siguiente artista fue aplastado por la maquinaria de los reality shows. Este cantautor canadiense firmó un contrato de licencia televisiva que inyectó millones en su cuenta, pero destruyó su credibilidad. En 2005 su sencillo debut Bad Day se posicionó en la cima de Billboard Hot 100, pero en lugar de alzar su carrera hacia el estrellato, lo que siguió a continuación fue un colapso total de su credibilidad artística. Todo se debe a que Warner Bros. Records firmó un acuerdo con la productora de American Idol para utilizar la canción en cada episodio de eliminación durante su quinta temporada. Durante meses, el tema sonó en la televisión frente a 30 millones de espectadores semanales, y si bien acumuló una fortuna rápidamente a través de regalías de transmisión, este nivel de exposición repetitiva ató su composición al concepto de fracaso de talentos amateur. De inmediato, el músico que construyó su carrera tocando en pequeños clubes de Vancouver perdió todo el respeto de los círculos de cantautores tradicionales, mientras que la sobreexposición mediática pavimentó el camino hacia una severa dependencia a las sustancias prohibidas que lo forzó a abandonar la promoción de su siguiente trabajo discográfico. Tras superar la rehabilitación y reestructurar su vida lejos de la influencia de las disqueras mayores, el intérprete encontró estabilidad económica gestionando sus regalías y dando presentaciones en vivo en pequeños clubes como en sus comienzos. Aquí vimos cómo el estrés de una validación repentina pulveriza carreras, pero nuestra próxima cantante expone el caso de una mente colapsando bajo el microscopio de los tabloides británicos. El video más viral del 2009 forzó a una cantante con neurodivergencia no diagnosticada a enfrentar la maquinaria mediática más cruel de Gran Bretaña. La increíble audición de Susan Boyle en Britain's Got Talent con la canción I Dream a Dream dio lugar a un álbum debut que vendió 14 millones de unidades y la hizo una estrella mundial de la noche a la mañana. En aquel entonces, ella trabajaba como voluntaria en una iglesia, pero después de participar en el show de talentos, fue arrojada a una gira promocional internacional sin evaluación psicológica previa. Tan solo unas semanas después de la final del programa, fue ingresada de urgencia a la clínica psiquiátrica de Priory por agotamiento nervioso agudo. Pero fueron varios años más tarde cuando le diagnosticaron el síndrome de Asperger. Este perfil neurodivergente la hace hipersensible al ruido, la invasión de su espacio personal y las alteraciones impredecibles en su rutina. Pero la productora del show y la prensa británica continuaron exigiéndole apariciones públicas a un ritmo industrial. Sin embargo, lo peor fue que sus ataques de pánico no fueron atendidos como una crisis médica, sino como los chismes perfectos para las portadas de los periódicos. It's nothing to keep secret, really. There's nothing to be ashamed of. No. Everybody has something. Tras estabilizar su entorno y rodearse de profesionales médicos, Susan Boyle tomó el control sobre su cronograma laboral, resultando en el lanzamiento de nuevas canciones e interacciones con la prensa solo bajo su propio ritmo. Y si este colapso mediático expone la falta de protocolos de seguridad en televisión, la siguiente banda voló su carrera por los aires con una autodestrucción explosiva. Este proyecto de rap metal financiado por Columbia Records se desintegró por abusos de sustancias y el boicot de los fanáticos del heavy metal. La disquera diseñó una estrategia de cruce de géneros en el año 2000 promocionando Butterfly, una pista construida sobre un sample del tema Pretty Little Ditty de Red Hot Chili Peppers. El exitoso sencillo empujó el álbum The Gift of Games a vender la asombrosa cifra de 2.5 millones de copias, así que teniendo sus cuentas bancarias repletas y el acceso ilimitado a sustancias prohibidas, los fundadores Shifty Shell Shock y Epic Mazur perdieron rápidamente el control operativo del grupo. El caos fue tan masivo que Crazy Town fue expulsada del festival Ozzfest 2001, en tanto los documentos y rumores de la época señalan que el vocalista no se presentó al escenario debido a intoxicaciones severas, forzando a la organización del festival a cancelar sus compromisos. Aunque en sus inicios Crazy Town tuvo un éxito con el público general, la escena del new metal respondió con un rechazo gélido. Como la prueba de ello, durante los festivales europeos donde lograron presentarse, las multitudes los abucharon y les arrojaron basura al escenario. Además, su segundo álbum Dark Horse fue un rotundo fracaso que vendió la penosa cifra de 13,000 copias, obligando a Columbia Records a rescindir su contrato de exclusividad. En los años posteriores, Crazy Town se redujo a tocar en clubes y apenas grabaron un puñado de canciones más, y a su vez, la muerte del vocalista Shifty Shellshock en 2024 produjo que la historia de la banda llegara a su fin. Ahora es momento de ver cómo una banda destruyó su relación con su disquera por mantener un firme compromiso ideológico contra el capitalismo. Este himno festivo y ruidoso de 1997 fue un caballo de Troya diseñado por activistas anticapitalistas para drenar las arcas de una disquera multinacional. Esta banda inglesa ya tenía 15 años de trayectoria hasta que el lanzamiento de Tube Humping
los puso en el mapa tras generar ventas multimillonarias y llegar al top 10 de canciones más escuchadas en decenas de países. Sin embargo, la disquera EMI Records adelantó millones en presupuesto a la banda, asumiendo que eran un grupo pop estándar, pero la verdad es que ellos operaban como un colectivo anarquista que utilizaba la ocupación ilegal de edificios en Inglaterra. Es más, los miembros del grupo usaron el dinero para financiar causas políticas de extrema izquierda, también distribuyeron su música de forma gratuita en redes activistas, animaron a sus seguidores a robar sus propios discos de las tiendas y donaron importantes sumas a campañas sindicales en Europa. Para que te hagas una idea de su odisea anticapitalista, Nike les ofreció $1.5 millones para usar Tom Hampin en un comercial emitido durante el Mundial de Fútbol de 1998, pero los miembros de la banda necesitaron solo 30 segundos para rechazar la oferta. Al enterarse de esto, la junta directiva de EMI Records entró en control de daños masivos, mientras que los políticos conservadores del Parlamento británico y las firmas de relaciones públicas presionaron a la disquera para que cortaran lazos comerciales con la banda. Tras cumplir su objetivo de infiltración y expoliación de recursos, Chumbawamba abandonó la industria musical mainstream para componer música de forma independiente. Ella fue la arquitecta del impacto digital más abrumador del 2012, pero degradada al exilio comercial por una audiencia que se negó a escuchar su obra maestra. Con ventas certificadas que rebasaron los 18 millones a nivel mundial, Interscope Records catalogó Call Me Maybe como el inicio de una carrera que haría de Carly una estrella al mismo nivel de Lady Gaga. Su ascenso fue tan meteórico que pasó de participar en el reality show de talentos Canadian Idol a abrir fechas de estadios para Justin Bieber. Pero consciente del peligro de la saturación, Carly solicitó tiempo a la disquera para componer un material con densidad instrumental, resultando en el lanzamiento de Emotion, un disco de synth pop fundamentado en referencias a la década de los 80. La crítica especializada, incluyendo a Pitchfork y Rolling Stone, aclamó la producción técnica y lírica, calificándolo como uno de los álbumes pop más sólidos de la historia moderna. Sin embargo, el departamento de marketing de Interscope Records falló en asegurar alianzas comerciales masivas y tiempo de aire en emisoras clave. Lamentablemente, los sencillos I Really Like You y Run Away With Me no lograron igualar el éxito de Call Me Maybe, y el álbum ni siquiera entró al top 10 de ventas en Estados Unidos, logrando números de comercialización extremadamente pobres para los estándares de la escena musical moderna. Carly Rae Jepsen acordó transitar hacia una carrera de culto, llenando teatros de mediana capacidad y manteniendo el control editorial absoluto sobre su marca. Por lo tanto, esta elegante salida es todo lo contrario al desastre médico y judicial que protagonizaron las estrellas pop rusas más grandes de los 2000. El proyecto de exportación musical más lucrativo de Rusia destruyó los órganos vocales de una cantante mediante negligencia y contratos de explotación. Apoyadas por la disquera Universal Music para captar el mercado internacional, este dúo vendió 5 millones de copias del sencillo All the Things She Said, usando una técnica construida para desafiar las directrices de censura televisiva. Es más, el productor Ivan Shapovalov estructuró una narrativa mediática falsa, donde obligó a las cantantes Lena Katina y Yulia Volkova a representar un romance entre dos chicas bajo la amenaza de rescisión de contrato. Complicando más su situación está que el productor le exigía a Julia en sesiones de grabación que cantara notas en un registro sobreagudo durante 10 horas seguidas, lo cual generó que el tejido celular de sus cuerdas vocales colapsaran bajo el estrés. Incluso desarrolló quistes nodulares que necesitaban ser corregidos con una cirugía, pero la cantante postergó la intervención para no cancelar los lucrativos conciertos. Tras liberarse del control de Ivan Shapovalov y revelar el fraude sobre su identidad sexual a los medios británicos, el interés del mercado colapsó, pues el público y la comunidad LGBTQ que apoyaron el proyecto y las ventas iniciales retiraron su respaldo de forma inmediata al confirmarse la naturaleza mercenaria de su marca comercial. Sin voz funcional para las exigencias de conciertos en vivo y con una reputación pública fundamentada en la estafa, el dúo disolvió sus operaciones internacionales y apenas mantienen una presencia minúscula en la escena musical rusa. Pasemos ahora a la doble nominación del Grammy, que no logró salvar a esta veterana compositora de ser devorada por el monopolio discográfico de un artista más joven. Capitol Records inyectó recursos considerables en 1997 para catapultar a Meredith Brooks, logrando despachar 3 millones de unidades de su disco debut tras el arrasador paso de la canción Bitch por Billboard Hot 100. A lo largo de los 90, ella era una veterana del circuito de clubes de blues de Los Ángeles, que construyó una sólida reputación técnica como guitarrista principal. Sin embargo, el colapso de su carrera no derivó de errores personales, sino de un choque demográfico irreversible en la industria. En aquel entonces, la disquera Maverick Records
estaba empujando Jagged Little Pill de Alanis Morissette hacia la estratosfera de los 30 millones de copias vendidas, pero los programadores radicales y gerentes de distribución física de la época aplicaban un estricto cupo demográfico, alegando que las listas de reproducción ya no tenían espacio comercial para dos mujeres con sonido de guitarras acústicas confesionales. Para terminar de arruinarlo todo, la prensa liderada por revistas como Spin y Rolling Stone etiquetó Brooks como un producto derivado y carente de originalidad e inclusive la llamaron una copia barata lanzada para aprovechar la fama de Alanis. Además, los ejecutivos de Capitol Records redujeron a cero el presupuesto de marketing de su segundo álbum de estudio de 1999, provocando que la música de Meredith se desvaneciera de las listas de canciones más escuchadas. Tras su despido de la disquera, se dedicó a la producción discográfica a puertas cerradas y nunca más pisó un escenario. Pero si perder la carrera demográfica es un castigo doloroso, fabricar identidades rurales falsas desde oficinas en Europa para defraudar a los oyentes norteamericanos es una obra de pura ingeniería de marketing. Veamos ahora cómo un equipo de ejecutivos escandinavos facturó decenas de millones estructurando una banda falsa. En 1994, este grupo vendió la asombrosa cifra de 10 millones de copias con su sencillo Cotton Eye Joe, usando referencias a la cultura y a la música del sur de Estados Unidos. Pero la banda no provenía de Texas o Tennessee, sino que los productores suecos Jan Eriksson, Örjan Oberg y Patrick Edenberg orquestaron un experimento social y comercial en los estudios de grabación de Estocolmo. Primero tomaron la canción Cotton Eye Joe, de dominio público de la época de la Guerra Civil estadounidense, y le aplicaron sintetizadores al estilo Eurodance. Seguidamente reclutaron actores locales suecos, los vistieron con trajes típicos sureños, aplicaron pintura dental para simular problemas odontológicos y los bautizaron con seudónimos insultantes como Billy Ray o Mary Joe. El resultado de eso es que los productores concibieron el proyecto como una parodia diseñada en la sala de juntas, para extraer dinero del mismo grupo demográfico del cual se burlaban. A medida que la prensa norteamericana descubrió el origen europeo de la corporación detrás de los actores, los espacios de radio dedicados a la música country emitieron vetos inmediatos a sus siguientes canciones. La banda lanzó nuevos temas como Poor Boy Poor, aunque a decir verdad, lleva más de 30 años viviendo de su único éxito. Y si estafar a millones de sureños requirió precisión sueca, el primer gran estratega de las ventas online hundió su propio prestigio operando negocios tecnológicos piratas. El arquitecto que sentó las bases del marketing en la era de Internet desmanteló su propia legitimidad al vender hardware ilegal en su propia página. En 2007, Soulja Boy era un rapero de 17 años que alcanzó la inaudita cantidad de 7 millones de descargas tras manipular el software de intercambio Limeware. Su estrategia fue bastante creativa, ya que renombraba los archivos de audio de su sencillo Grand Dad con títulos de grandes estrellas de la música, para forzar a millones de usuarios a descargar y reproducir su pista involuntariamente. Al verlo alzarse como una superestrella de MySpace, Interscope Records lo firmó de inmediato. Pero a pesar de pavimentar las reglas básicas de la distribución digital moderna, su incapacidad para componer nuevos hits aniquiló su relevancia. Sin embargo, su verdadera caída en desgracia ocurrió en 2018, cuando empezó a vender consolas emuladoras de videojuegos fabricadas en China bajo la marca Soul Game a precios inflados. Esos dispositivos carecían de licencias y operaban rooms ilegales de juegos de Nintendo, Sony y Sega, provocando que esas empresas le enviaran una advertencia por violación de propiedad intelectual y piratería organizada. Luego de verse obligado a cerrar sus tiendas de hardware para evitar litigios contra Nintendo, el pionero de marketing online quedó archivado permanentemente como un material para reacciones y memes de baja categoría. Y hablando de caídas a los abismos, ahora veremos a la banda cuya canción más famosa fue considerada un chiste viviente. Este es uno de los grupos más venerados en la historia de las Bahamas, que hipotecó 50 años de legado cultural para emitir ladridos pregrabados por todo el mundo. Steve Greenberg, presidente de la disquera SQ Records, empujó la adaptación del tema Calypso, Who Let the Dogs Out en el año 2000 hacia una melodía más pegajosa, y lo que ocurrió fue un fenómeno sin igual cuando la desconocida banda vendió 5 millones de copias y ganó el Grammy a Mejor Grabación Dance. En aquel entonces era imposible escapar de la canción, ya que fue parte de eventos deportivos en estadios masivos y fue usada en varias series de televisión y películas. No obstante, la realidad indica que los Bahamen operaban formalmente bajo el nombre de High Voltage desde la década de los 70 y lideraron un movimiento cultural muy respetado de música folclórica yuncano. Para asegurar los pagos multimillonarios y las exigencias de su sello discográfico, la docena de músicos veteranos de entre 40 y 50 años tuvieron que firmar cláusulas promocionales opresivas
en que se vieron obligados a presentarse en parques temáticos y grabar música para largometrajes infantiles como Rugrats y Shrek. Esto produjo que los músicos sintieran que degradaban su herencia artística frente al resto del mundo por unos cuantos dólares. En el resto del mundo, los veteranos músicos bahameños quedaron estancados bajo el éxito de Who Let the Dogs Out, pero al menos siguen activos en su país natal con otros temas más apropiados para su público original. Ahora es el turno de conocer los hobbies más bizarros de los famosos. Haz clic en este video que aparece en pantalla para ver las celebridades obsesionadas con cosas extrañas. No seas parte del 96% que se pierde esas historias, así que suscríbete, activa la campana y dale clic, que está realmente increíble.